Arratsalde on guztioi, eskerrik asko gure artean izateagatik, aldean zaudeten hoiei. Eta agian lehenengo aldia izango da zuetako batzuentzat gure artean zaudetenak. Eta orain zer Kutxa Fundazioak eta Kolobernansek elkarlanean martxan jarritako ekimen badegu. Eta gaurkoan izango dugun saioa Big Dataren eginkizuna gizarte berrietan izango da. Azken urteetan hainbatetan entzun izan dugu Big Dataren inguruko hainbat eztabaida, hainbat elkarrizketa, datuen kudeaketak garrantzia handia hartu du azken urteetan. Baina larrialdi honek erakutsi du edo agerian jarri du datu horiek izateak izan dezakeen garrantzia alde batetik, baina baita ere beste aldetik, sor dezakeen arriskua edo eskubide urraketa, ez? Hor eztabaidagai izan dut hainbat herrialdek nola kudeatu duten eta ze onurak izan dituen larrialdi hori kudeatzeko, baina etorkizunari begira ere datu horiek esku edukitzeak ze ondorio ekar ditzaken. Guzti horren inguruan, oraintxe hitzengo dute hizlari ditugun Javier Etxeberria eta Alicia Richartek, eta Cristina Monjek ingo du moderatzaile lanak egingo ditu. Nik esandakoa bere entzutea da guretzat gaur interesgarria, beraz, disfrutatu dezagula, eskerrik asko hor beste aldean izateagatik, eta Cristina, nahi duzunean zurea da hitza. Arratsalde, eskerrik asko, Ander, muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión ya de este ciclo que iniciamos con la pretensión de ayudar en la medida de lo posible a entender, a comprender y a poder explicar qué es lo que estamos viviendo en estos momentos que intuimos que nos están cambiando la vida, más o menos sabemos que nos la van a cambiar mucho más, pero somos conscientes de que necesitamos de mucho pensamiento, de mucha reflexión y de ideas que nos ayuden a intentar desbrozar el camino por el que estamos ya transitando. La verdad es que últimamente yo creo que todos somos conscientes de que la situación que estamos viviendo está acelerando muchas de las tendencias previas que ya veníamos viendo anteriormente. Temas que ya nos preocupaban antes de que la pandemia surgiera, como pueden ser nuestra dependencia económica, industrial de otras partes del planeta, como puede ser el cambio climático, como puede ser la necesidad de más y mejor conocimiento y, por supuesto, el Big Data y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Esos temas, decía, nos preocupaban ya antes. Y ahora estamos viendo cómo vuelven a cobrar protagonismo en este debate de una forma diferente, de una forma pasada por el tamiz de la pandemia, y por lo tanto con lo que supone de tener que repensar, tener que reactualizar esos debates, esas incertidumbres para poder entenderlas mejor y ver cómo comprenderlas en el contexto actual. Con ese objetivo es con el que hoy nos planteamos esta sesión dedicada a intentar entender cómo el Big Data está influyendo en esta pandemia, cómo puede después constituir eso que llamamos la sociedad post-COVID, que en realidad es la sociedad en la que ya estamos viviendo, y cómo va a determinar gran parte de nuestra vida en común, ¿no? Gran parte de nuestra sociedad. Y hemos querido invitar, y quiero desde ya agradecer su disposición absolutamente positiva desde el primer momento, hemos querido invitar a participar a dos personas con dos perfiles muy diferentes, garantizando así que el debate está seguro, ¿no? Tenemos con nosotros a Javier Etxeberria. Javier, muchos de ustedes lo conocerán. ¿Qué tal, Javier? Como saben, Javier es catedrático de Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco, también de Ciencias, Artes y Letras. Lleva muchísimos años publicando acerca de cómo la tecnología, cómo Internet, cómo la red nos configuran en nuestras vidas. Y si me permites, Javier, atrevimiento, daré la primicia de que en pocas semanas sale un nuevo libro tuyo, Tecnopersonas, cómo nos cambian las tecnologías, en el que planteas toda una forma de entender no solamente las personas, sino las personas en relación con la sociedad pasadas por ese tamiz de la tecnología y cómo eso nos configura de alguna manera, ¿no? Que luego te pediré que nos lo expliques si quieres un poco o que nos des algunos adelantos. Lo haré con gusto. Gracias. Y junto a él, Alicia Richard. Alicia es ingeniera industrial. La verdad es que tiene un currículum súper amplio, tanto en la parte de experiencia profesional como en la parte más intelectual. Yo solamente voy a reseñar dos cosas, ¿no? Ella formó parte del gabinete del ministro José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Telecomunicaciones, liderando en España la implantación de la agenda digital y el programa de Industria 4.0. Por lo tanto, eso puede decir que tiene una visión desde un punto de vista de la reflexión, puesto que también se ha dedicado a ello, desde un punto de vista profesional y desde un punto de vista también de lo que supone para la administración pública, de cómo desde un ministerio se pueden poner en marcha este tipo de programas. En estos momentos, Alicia es directora general de Digitales, que es la patronal que reúne hacia las 50 empresas tecnológicas más importantes que operan en España.
Por lo tanto, vamos a tener también la visión de esas empresas y de la cuestión más operativa, más del día a día. Gracias, Alicia, por aceptar la invitación. Y yo creo que podemos empezar. En primer lugar, Javier, nos gustaría que nos hicieras una aproximación desde un punto de vista conceptual. ¿Qué es para ti exactamente esto del Big Data? ¿Por qué se habla de Big Data? ¿Cómo debemos entenderlos? Y en la medida en que puedas, que nos adelantes un poco también de esas ideas de tecnopersonal que planteas en tu próximo libro. Muy bien, pues un placer estar aquí interviniendo. Ahora respondo a tu pregunta, pero previamente quiero avisar, voy a proyectar algún texto para que lo que voy a decir quede muy claro, y porque soy de los pocos que quedan que pensamos que un texto vale más que 100 imágenes, ¿eh? Y entonces, dicho esto, voy a hablar efectivamente de datos y tecnodatos, y diciendo que los Big Data son parte, eso lo explicará Cristina con más detalle, de la industria 4.0, no voy a hablar al respecto. Ponemos ya el primer texto, si se puede, por favor. Eso es este, muy bien. Entonces, son estratégicos para varios sectores, menciono yo las finanzas, la banca, la seguridad, la defensa, la ciencia, ¿no? No hay ciencia sin Big Data, el telescopio Hubble, el bosón de Higgs, requiere grandes datos para demostrar la existencia, por ejemplo, del bosón de Higgs. Pero yo me voy a centrar en las redes sociales y en las nubes digitales, que es el tema de hoy. Bien, quiero decir también que las Big Data es un gran negocio, vamos, hay múltiples empresas que se dedican a eso, han transformado los estudios de mercado enormemente, el marketing ha cambiado por completo, pero plantean, y en eso me voy a centrar, es mi rol, problemas epistémicos, problemas éticos, problemas políticos, problemas sociales, jurídicos, económicos, e incluso problemas medioambientales, a los cuales no creo que me refiera, pero que son clave también, porque las nubes, las llamadas nubes, siempre las pongo entre comillas las nubes, porque de nubes no tienen nada, son centros de datos, tienen un coste energético creciente, y luego quizá hablaré al respecto de eso. Bien, pasamos a la hoja número 2, al texto número 2, si se puede. Es datos y tecnodatos, o sea que es la siguiente hoja número 2, por favor. Ahora está, perfecto. Bien, desde una perspectiva de la filosofía de la ciencia, la noción de dato no es precisa, no es correcta. La noción correcta sería tecnodatos, porque, en primer lugar, el sustantivo dato es engañoso, parece aludir a algo dado, al menos en castellano, y en general, en casi todas las lenguas. Pero los Big Data jamás están dados, siempre están construidos y gestionados tecnológicamente. Y como están gestionados y construidos tecnológicamente, pues el nombre más sencillo, más correcto y más descriptivo sería precisamente tecnodatos. Segunda idea es que no hay Big Data sin centros de tecnodatos, incluidos los tecnodatos sociales. O sea que, por lo tanto, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de Big Data Centers, o nubes, grandes nubes que son centros de datos. Y bueno, por último, la noción de big, que es un calificativo, pues vamos, su origen es muy claro, claramente norteamericano, allí todo es grande, todo es gigantesco, viene de la Big Science y por lo tanto, término de gran prestigio, Big Science, de Sola Price lo introdujo en 1962 y por lo tanto, la metáfora de los Big Data está bien buscada y paso por lo tanto a la hoja número 4, por favor, que es la de valorar los datos. Bien, desde un punto de vista ya en este caso más filosófico, hay que valorar los datos, su fiabilidad. ¿Son verdaderos o falsos? ¿Son relevantes? Hay datos relevantes, otros irrelevantes. ¿Son ciertos? O sea, yo cuando doy mis propios datos, por ejemplo, en una aduana, firmo incluso un juramento diciendo que todo lo que firmo es cierto. ¿Son exactos? Hay datos inexactos. Hay datos representativos, estadísticamente representativos, otros que no lo son. Y yo me voy a centrar solo en los datos sesgados. Hay sesgos en los datos mismos, hay sesgos de género, de edad, raciales, de clase, sesgos religiosos, porque son las muestras que se toman están sesgadas. Entonces, y eso plantea un problema grande, en particular en el ámbito de la política, porque los datos políticamente sesgados son frecuentísimos. Y ahora que hablemos del COVID-19, pues vamos, si algo hay, son datos sesgados. Y la tecnopolítica funciona así, o sea, digamos, recurre mucho a datos sesgados
Y por eso no voy a insistir en eso, creo que es obvio, en todo caso, en el diálogo lo podemos comentar, la noción de tecnopolítica. Bien, ¿qué idea? Si eso sucede con los datos sesgados, entonces si encima son macrodatos, son gran cantidad de datos, entonces los sesgos son gigantescos, pueden generar grandes falsedades y también grandes errores, y ese es un poco el problema que yo quería subrayar. Si pasamos a la hoja número 5, por favor. Ciencia de datos. Este es tema de Alicia, no voy a entrar al respecto, simplemente decir que la ciencia de datos, en realidad en mis términos, es una tecnociencia, pero vamos, no voy a entrar en ese debate. Plantea problemas epistemológicos y también problemas metodológicos. No basta con agregar datos heterogéneos, hay que ver cómo se han obtenido esos datos y, por ejemplo, las técnicas estadísticas son compatibles entre sí y esos datos son agregables, cosa que no se suele hacer. Se suma, se agregan los datos y exactamente igual habría el problema de los modelos que se utilizan para encontrar los algoritmos subyacentes a los datos, etcétera, etcétera. Bien. Ya que se ha creado hace pocos años la titulación de Ciencia de Datos, yo citaré al respecto, la información me viene fundamentalmente por Humberto Bustince, compañero en Jaquiunde y catedrático de Inteligencia Artificial en la Pública de Navarra, que ha sido el promotor de una titulación de Ciencia de Datos en la UPNA. Bueno, pues diría que ya que hay una titulación de Ciencia de Datos, que todo centro de datos tenga un científico de datos licenciado o titulado cuando salgan estas generaciones, cosa que no suele ocurrir. Es decir, que requerimos, son tan importantes los datos y los centros de datos que requerimos científicos de datos, científicos especializados no solo en gestión de datos, sino también en valoración de datos. Bueno, no voy a hablar del negocio, porque estando representadas las empresas fundamentales del sector, no voy a entrar en eso, simplemente sí mencionaré que YouTube, cuando lo compró Google, o WhatsApp, cuando lo compró Facebook, era en tanto fábrica de datos, claramente. Es decir, de tecnodatos, en la titulación, en la denominación que haciendo. Y bueno, hay sectores en donde esto está, ya es una industria 4.0, el sector militar, los datos militares están altamente automatizados, y en red, claro, en el sector financiero, la seguridad. Pondré el ejemplo de los pasaportes. Los pasaportes hoy en día, cuando uno pasa una frontera, ya funciona efectivamente un sistema de procesamiento de datos muy avanzado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya voy llegando a mi tema, a las nubes digitales. Es decir, a partir de ahora voy a hablar únicamente de los datos sociales, los datos gestionados por las redes sociales o en general por lo que se llaman las nubes. Bien. Las principales nubes digitales del mundo están mantenidas por lo que yo llamo desde el año 1999 los señores del aire. Se le puede llamar señores de las nubes, aunque el aire es el término correcto y las nubes no. O sea, es decir, de nube no tiene nada, como luego proyectar una imagen de un centro de datos y es un granja de datos, se llamaba también. Están bajo tierra, en absoluto en las nubes y en lugares muy fríos a poder ser, o si no, con un consumo de refrigeración enorme, porque el consumo energético que tienen las nubes, los centros de datos, es gigantesco. Bien, las empresas GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, son las primeras del mundo en capitalización bursátil. Todas son recientes en los últimos 20 años, todas norteamericanas, y todas en pocos años se han convertido en las primeras empresas del mundo, y varias de ellas ofreciendo productos gratuitos. Entonces, a mí esto, yo no soy economista, pero me parece extraordinario, esto de regalar cosas a la gente y, sin embargo, en pocos años ser la empresa más rica del mundo, o una de las más ricas. Pero han surgido las empresas chinas, Baidu, Alibaba, Tencent, es decir que en este momento tenemos señores del aire norteamericanos, que ya lo sabía, europeos. Cuando yo publicaba estas cosas lo sabía, pero ahora ya no, han desaparecido, no hay ningún gran señor del aire europeo. Entonces, digamos, el dominio del tercer entorno que llamo yo, el aire digital, los mundos digitales, es claramente una lucha entre empresas chinas y empresas norteamericanas. Bien, entonces mi propuesta desde hace años, y no voy a dejar de hacerla aun cuando no se me haga caso, hay que generar, cualquier gobierno democrático es un deber, generar nubes digitales gestionadas públicamente, al menos en sectores como educación, sanidad, ciencia y cultura. Defensa, Interior y Hacienda en el Estado español ya las tienen sus redes digitalizadas. Lo que no entiendo yo es por qué en educación, y con la crisis sanitaria y la confinación se ha visto muy clara, no había redes telemáticas, ni siquiera había wifi en las escuelas, y las propias universidades que estaban mejor preparadas
tampoco ni mucho menos los profesores han tenido que hacer un esfuerzo enorme para impartir sus clases online, no había materiales preparados, es decir, y bien entendido, todo se ha hecho recurriendo a las nubes gestionadas por Google, por Facebook, etcétera, etcétera, con lo cual se han hecho millonarios de datos, o sea, como el consumo en Internet, luego lo proyectaré en la hoja siguiente, por favor, pasamos a la hoja siguiente. Se produce un auténtico expolio de datos en las redes sociales. Las empresas tipo GAFA, que son muchas, he mencionado solo 4, pero son muchas, son empresas cuyo modelo de negocio consiste precisamente en captar los datos de los usuarios, a poder sí, sin que estos se enteren, y en ese sentido utilizo el término expolio. Voy a decirlo muy claramente, el teléfono móvil es un tecnoladrón de datos propios. El teléfono móvil, tal y como está diseñado, que tiene geolocalización, de tal manera que allí donde uno puede quitar la geolocalización, sin duda, pero te lo dan siempre programado con geolocalización, de tal manera que efectivamente allí por donde te muevas, ese dato de que estás en tal sitio, ante tal escaparate, etcétera, eso tiene un valor enorme, porque estás simplemente moviéndote por una ciudad y diciendo, parándote en un escaparate, estás manifestando que eso te interesa, entonces tiene un valor económico enorme. No hace falta a continuación estudios de mercado si ya sabemos que dónde se para la gente. ¿Por qué? Porque les estamos siguiendo a través del teléfono móvil. Bien, así de eso se nutren las nubes, de los datos generados por los propios usuarios, y esos datos generan valor. Entonces, yo en la versión tradicional, aquello que genera valor ha de ser retribuido. Bien, pues esta es un poco la propuesta y el debate central en nuestra época. Si hay que pagarles a los usuarios por los datos, y luego volveré sobre eso. Bien, los datos de todos modos son espectaculares. Los usuarios generan el 80% de todo el tráfico de Internet. Desde que hay redes sociales, el cambio con las redes sociales ha sido radical. Estoy citando un informe de Greenpeace, Click and Clean, de 2017. Y los vídeos es el 80%, ahora mismo estamos manejando vídeos, o sea que nosotros estamos participando, digamos, de la mainstream, ¿no? O sea, si Internet ya es ante todo usuarios, pues quienes son los ciudadanos de Internet, los ciudadanos del tercer entorno de los mundos digitales, son los usuarios, son la mayoría. Entonces, por lo tanto, hay que atender a los deseos de la mayoría si queremos que haya democracia en Internet, que no hay en absoluto. Bien, las nubes sociales, termino y paso a la siguiente, son grandes factorías de tecnodatos y tecnopersonas, y con eso voy llegando a las tecnopersonas, Cristina. Por favor, la siguiente hoja, que es la número 8. Esto es. Hay leyes de protección de datos. Yo las suelo calificar quiero decir, por cierto, que el término tecnopersona usé por primera vez en una reunión en Sevilla cuando me invitaron las agencias españolas de protección de datos, la española y las autonómicas, ¿no? O sea que, por lo tanto, lo de las tecnopersonas, en mi caso, viene de lejos. Bueno, en cualquier caso, esas leyes de protección de datos son obsoletas, han mejorado muy recientemente por iniciativa de la Unión Europea. Ahora a uno le avisan que le ponen cookies. Hasta ahora las cookies, era rarísimo que alguien te avisara de que estaban utilizando cookies y por lo tanto iban a saber todo lo que ibas a hacer al navegar por Internet. Bien, esas leyes eran leyes de la época industrial, protegían los datos personales, los llamados datos personales, cómo se llama uno, dónde ha nacido, o lo que piensa, sus creencias religiosas, sus opciones políticas, y decían, esto tiene que estar protegido, ¿no? Pero no, en el mundo actual, en las redes sociales, en las nubes, lo que hay que proteger son los datos que resultan de las acciones de las personas, ¿no? Y sobre todo está el gran debate, que es el de la propiedad de los datos. Lo que sucede es que los gestores de las nubes se apropian de los datos de los usuarios, normalmente sin conocimiento de estos, y entonces, por lo tanto, ahí está el contrato social. El nuevo contrato social ha de ser entre los señores de las nubes y los usuarios, que son el 80% de Internet, insisto en ello, y que, por lo tanto, ya tienen que hacerse mayorcitos, independientemente de que Internet es fantástico, fascinante, y es maravilloso el muro, y es maravilloso Google, y es maravilloso YouTube, pero resulta que, entre tanto, te están robando los datos, y en eso está el modelo de negocio. Se hacen millonarios y tú te quedas con cara de tonto. Bien,
sobre todo hay que reivindicar la propiedad cuando son acciones que atañen al propio cuerpo. Por ejemplo, subir la imagen a Instagram me da igual, a Facebook o a cualquier otra red social. La reivindicación de la imagen propia está consolidada jurídicamente. Y sin embargo, las imágenes que suben a las redes sociales pasan a ser apropiadas inmediatamente por los gestores de estas redes sociales. Y ya si llegamos a la intimidad, no digamos. Y con esto ya insinúo lo del COVID. Los datos médicos, si uno está enfermo, si tiene, me da igual, ese virus o cualquier otra enfermedad, eso es íntimo estrictamente. O sea, eso, y para eso hay médicos. O sea, es decir, que gestionan los datos médicos y los datos personales de enfermedades o de cualquier otra cosa, con arreglo al secreto profesional. Entonces, la intimidad es mucho más que la privacidad y, sin embargo, como esa distinción, curiosamente, en inglés no se usa, en castellano o en español sí se usa y, por lo tanto, yo soy un claro defensor de la intimidad. En la intimidad no tiene derecho a entrar ninguna nube ni ningún señor del aire, por mucho que me aporte y por mucho que me intente engañar. Bien, máxime cuando ya son niños de 2, 3 años los que usan los teléfonos móviles. Esto es grave ya. O sea, claro, se puede decir, no, pero usted puede desconectar la geolocalización. Explíquele usted a un niño de 3 años o de 5 años lo que es la geolocalización y cómo desconectar. Él tocará, hará pruebas, etcétera, hasta conseguir que el asunto le funcione. Y, entre tanto, habrá firmado contratos, porque el acepto es firmar un contrato. En fin, habría muchas cosas, o sea, la protección del menor y la protección de los datos de los menores, esto es una necesidad perentoria, urgente, y como tal lo digo. Pasamos a la siguiente, a la número 9, por favor, y llego ya a las tecnopersonas. Llego a las tecnopersonas, entonces, las tecnopersonas, vamos a ver, las tecnopersonas somos nosotros ahora mismo. O sea, el ejemplo de tecnopersonas, Cristina, eres tú, soy yo, es Alicia, estamos... tú eres una tecnopersona, claramente, construida tecnológicamente, y los tres lo sabemos bien. Hemos tenido que hacer muchas cosas para conseguir salir en pantalla adecuadamente. Con lo cual, la construcción tecnológica, que está muy bien hecha, por cierto, enhorabuena a los organizadores, tenemos el ejemplo clarísimo. Por lo tanto, eso sería mi primera aproximación a las tecnopersonas. Somos nosotros mismos, pero construidos tecnológicamente, nuestra imagen y nuestra voz. También mi voz está siendo construida tecnológicamente, está siendo grabada, archivada, etcétera, etcétera. Bien. Pero debajo de estas pantallas hay datos. O sea, es decir, precisamente tanto nuestras imágenes en píxeles como nuestra voz en bits quedan archivados y eso es lo que permite a continuación que mi imagen esté saliendo en cualquier otro ordenador de las personas que participan en este debate. Es decir que la tecnopersona, tal y como la concibo yo y mi colega Lola Sánchez Almendros, con quien hemos publicado el libro, vamos a publicarlo, de tecnopersonas, en realidad son sistemas de datos tecnológicamente generados que se refieren a personas físicas o jurídicas, pero que no son las personas ni físicas ni jurídicas. Insisto en lo de personas jurídicas porque vale también para instituciones y vale para empresas. Una empresa que tiene una imagen de marca y que tiene una web se ha convertido en una tecnoempresa, una tecnopersona y por lo tanto, y muchas empresas dependen de los grandes señores del aire, la inmensa mayoría de ellas, o sea, incluidas por supuesto los medios de comunicación, y no voy a poner ejemplos porque los tenemos ahora mismo presentes, la dependencia de Google. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hacen las tecnopersonas es lo que vale, lo que genera valor. Y no lo que las personas son ni lo que piensan. O sea, es decir, antiguamente era muy importante, sigue siendo importante lo que somos y lo que pensamos, sin duda, pero en el segundo entorno, en las ciudades o en nuestras casas o en nuestras instituciones. En el aire no, en el mundo digital no. En el mundo digital lo importante es lo que hacemos, es lo que genera riqueza. Es lo que genera riqueza porque dejamos rastro. Javier, deja algo para el debate, para el debate porque estás avanzando un montón de cosas. Venga. Dejo la última, es simplemente para que veas, y termino con la siguiente. Pongo la 10ª, un momento, termino con filosofía de las tecnopersonas. Por favor, la número 10. No tienen conciencia las tecnopersonas. ¿Por qué? Porque son sistemas de datos. O sea, no tienen conciencia. Las personas tenemos conciencia. No son individuos, son cepas de datos.
son movidas y operadas por robots, no son autónomas, en absoluto. No son sujetos. Esto es importantísimo filosóficamente. Entonces se acaba ya la cuestión de la biopolítica y el debate sobre los sujetos cuando hablamos de las tecnopersonas. Las hay individuales y colectivas, ya lo he dicho. Yo creo que puedo darlo por acabado Genial. y en el debate seguiré con estas cuestiones. Muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que has hecho un recorrido por un montón de conceptos y de ideas y cada una de ellas nos darían para una sesión de estas, ¿no? Pues te decía, deja algo para el debate, que luego hay muchas cosas. De hecho, iban apareciendo preguntas, iban apareciendo comentarios en el chat de cosas que tú después ibas nombrando, como esa tensión que existe entre los datos, que por ejemplo ahora mismo desde el mundo del conocimiento, desde el mundo científico, se reivindica esa esfera de datos públicos anonimizados, por supuesto, para poder tener mejor conocimiento que ayude a gestionar la pandemia, ¿no? Y sin embargo hay una tensión entre qué pasa con eso y qué pasa con la privacidad o la intimidad que tú decías, Javier, ¿no? Pero has nombrado cosas que la verdad es que han sido hilo conductor también de otras sesiones que hemos tenido. Yo creo que en todas las sesiones hasta ahora se ha hablado del contrato social, se ha hablado de la generación de valor, por cierto, un tema que conceptualmente ahora mismo está muy en boga, que es eso del valor y cómo se genera el valor, ¿no? ¿Quién está generando valor? ¿Qué es lo que genera valor? Y también he visto que lo introducías y en definitiva un montón de elementos que luego en el debate iremos profundizando, ¿no? Alicia, estoy segura que tienes cuestiones de concepto, cuestiones de ideas que comentar y además la visión, porque tú has estado muy pendiente estas últimas semanas de ver cómo la COVID, cómo la pandemia, cómo el virus contaminaba también, ¿no? Estos temas de Big Data, tanto en sí como en el debate alrededor. Por lo tanto, nos encantaría que nos dijeras qué conclusiones llegas. ¿El debate está contaminado por el virus alcanza el debate, el virus alcanza el Big Data o no? ¿O cómo? Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a Globernance y a Kucha pues, por contar conmigo en esta sesión y sobre todo a ti, Cristina Monge, por tener confianza e invitarme y bueno, pues muy honrada de estar junto al profesor Javier Echeverría, ¿no? Que nos ha hecho una sesión magistral y llena de temas a los que entrar. Yo ya quería entrar en muchos temas, pero me he tenido que... Dale. Pero bueno, me encantará poder rebatirle luego en algunas cuestiones. Antes de hablar, o sea, para responder a tu pregunta, pues sí, efectivamente, la pandemia ha contagiado toda nuestra esfera pues, personal, familiar, económica y, cómo no, pues ha estado en los medios de comunicación y, por tanto, pues si miras Google Trends, ¿no? Pues verás que el tema COVID empieza a despuntar en febrero con un pico enorme. Es las personas que van buscando, ¿no? Información sobre el COVID. Pero antes de entrar aquí, a mí me gustaría abrir un poco el alcance de la conversación o enmarcar esta conversación más en un debate, porque por lo que recogía de lo que comentaba Javier, es un debate sobre el control de la tecnología por los propios humanos, ¿no? Esa es un poco la sensación que me daba o esos miedos, ¿no? que ha ido manifestando a lo largo de su intervención. Y sí que me gustaría recordar que lo disruptivo siempre genera adversidad, o sea, eso no es nuevo. La resistencia a la innovación y a los nuevos modelos de negocio pues tiene una larga historia en Occidente, ¿no? Pues desde los ataques a la imprenta en Gutenberg a finales del siglo XV hasta ahora pues la estamos viviendo con la inteligencia artificial, con los datos y con la edición genética, ¿no? La edición de genes, perdón, ¿no? Pues eso pues suscita mucha resistencia, ¿no? Que empieza pues primero pues por poner dificultades al desarrollo de esos negocios y también pues acaba metiendo barreras o medidas regulatorias que frenan el avance de esa tecnología. Y bueno, pues aquí me gusta recordar siempre a Ned Ludd, ¿no? Que era un operario del inglés en el siglo XVIII, que le habían llamado la atención pues, por su baja productividad, que eso nos puede pasar a todos, ¿no? Y se enfadó y decidió romper a martillazos 2 telares, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió el movimiento de los ludistas, ¿no? Que exageraron un poco lo que había hecho este señor, ¿no? Y lo tomaron como un símbolo contra la mecanización. Por tanto, que aparece una nueva tecnología, existe siempre un conflicto de interés entre los que no quieren que esa tecnología se imponga y los que quieren, ¿no? Pues avanzar y que les dejen llevar a cabo. Y los que, bueno, sí. Entonces, esto, pues como decía, pues ha pasado
a lo largo de la humanidad, y me gusta recordar también para coger perspectiva, cuando apareció el telégrafo, pues la gente decía que es esto de velocidad, ¿no? Que el telégrafo iba demasiado rápido, ¿no? Y se quejaban muchísimo. Cuando apareció el teléfono se quejaban de que, oye, esto del teléfono no deja recogido por escrito lo que estamos diciendo, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre surgen estas cuestiones a lo largo de la historia, pero la realidad también demuestra a lo largo de la historia que estos detractores y que se genera esta resistencia, pues al final se enfrentan a lo que llamó Andy Grove, que es uno de los fundadores de Intel, ¿no? La fábrica de microchips, que denominó, bueno, se le llama la ley de Grove, en la que dice pues, que la tecnología siempre acaba ganando porque la puede retrasar por interferencias legales, pero siempre sabe fluir alrededor de esas barreras legales. Esto también es para alimentar el debate posteriormente con Javier. Y sí que me gustaría recoger un trabajo que hizo el Instituto de Empresa, el Center of Government, hizo una encuesta en varios países europeos, ¿no? Los principales, en la que, bueno, pues se preguntaba, ¿no? Que, bueno, pues recogía, pues eso, preocupaciones, ¿no? De los ciudadanos con respecto a la privacidad y a los datos y a toda esta cuestión, ¿no? Y entonces muchos de ellos destacaban, ¿no? Que tenían una fuerte desconfianza en sus dirigentes, ¿no? Y venían a decir y a manifestar que 1 de cada 3 encuestados prefiere una máquina que a su presidente de gobierno. Es decir, que prefiere que las decisiones las tome una máquina que una persona, ¿no? Bueno, eso es controvertido y también objeto de reflexión sin duda, ¿no? Luego también el 70% de los encuestados, y eso es un tema que sí a mí me preocupa y que yo trabajo mucho en esta materia y estoy muy motivada con esta cuestión, es que el 70% de los encuestados tenían miedo de que la automatización de procesos pusiera en riesgo sus empleos. Y aquí sí que hemos de coger el toro por los cuernos y llevar la iniciativa, en mi modesta opinión. Y luego, pues también decían, ¿no? Esto antes del COVID, ¿no? Que 2/3 estaban preocupados por las nuevas formas de socialización, ¿no? Y cómo íbamos a cambiar nuestra vida social. Y fijaros ahora ya cómo estamos socializando, ¿no? O sea, todo es pues a través de estos medios, porque la distancia social ha acabado con nuestra cercanía física. Vamos a decir que en los humanos pues genera mucha emoción y muchas sensaciones muy positivas en muchos casos. En otros casos también generan sensaciones negativas, o sea, positivo con el contacto con las personas. Pero sí que es verdad que en Europa nunca ha llegado el discurso de Silicon Valley de que al final tanto la tecnología como los datos, como la inteligencia artificial, lo que hacen es pues generar mucho crecimiento, mejorar la vida de las personas y generar un sistema de bienestar como no lo hemos conocido. O sea, ahora vivimos mucho mejor que hace 20 años y muchísimo mejor que nuestros abuelos, ¿no? Y eso es un hecho y todo ha sido pues gracias a estos avances tecnológicos que hemos tenido. Es verdad que las cuestiones de privacidad que sacaba y las dudas, ¿no? Y esos riesgos que comentaba Javier vienen también por malas experiencias que hemos vivido ya en estos últimos años que llevamos de interacción con los datos, pues por malas experiencias, pues por ejemplo, pues las recientes de Cambridge Analytica, ¿no? Que se utilizaban algoritmos para desinformar, y luego porque también muchas veces la falta de privacidad nos lleva a la falta de seguridad, y eso sí que es un tema que hay que proteger y que hay que tener en cuenta a la hora de facilitar nuestros datos, y de los sistemas que recogen datos pues tienen que ser fiables y robustos para que no les ataquen, ¿no? Y por tanto, pues yo estoy convencida y mi opinión es que los algoritmos y los datos pues hay que acercarlos al legislador, a los inversores y a la administración para que se regule de forma conveniente y para que pues no se genere esta crisis de confianza que nos está llevando, ¿no? el debate que está en torno a esta cuestión. Y sí que me gustaría remarcar que la cuestión de la privacidad es un tema muy europeo. Es un tema que en China, por ejemplo, toda la explotación de datos, si lo habéis visto a raíz del COVID, lo utilizan para la vigilancia, para el surveillance, ¿no? Que es algo que a los europeos nos espantaría. Pero el ángulo americano, y así lo tienen recogido en su carta de algoritmos y de Big Data, está relacionado, fijaros que, bueno, a mí me parece que es muy bonito, ¿no? Con la libertad, con los derechos humanos, con el respeto al Estado de Derecho, con el respeto
la propiedad intelectual, con generar nuevas oportunidades, y a mí eso me parece que son valores que también los europeos nos deberíamos sentir reflejados, ¿no? Luego hay otras cuestiones ya, si queréis, de perseguir el sueño americano, pues que no van tanto con nuestra cultura, ¿no? Pues que se diferencian, pero que están recogidos en ese manifiesto, ¿no? Y que es un manifiesto pues, que se hizo en época de Obama y que la administración Trump pues, también ha validado. Entonces, en cuanto a la ética en la inteligencia artificial y a los datos que también ha mencionado Javier, tenéis que saber que es objeto de múltiples propuestas por parte de estados, de organizaciones internacionales y de grandes empresas. Están trabajando en dar una solución a cómo dar transparencia y rigor a ese tratamiento de datos que comentaba Javier. En concreto, en el año 2019 se presentaron 90 propuestas. Es llamativa, ¿no? La más significativa, si queréis, es la que presentó la OCDE con los países del G20, ¿no? ¿Y qué pasa? Al final todo esto es una nube que mencionaba Javier, pero es una nube de influencia realmente, ¿no? De poder, de geopolítica. Y todas estas propuestas, la verdad es que tienen coincidencias, ¿no? Y luego pues tienen divergencias pues, culturales como las que os mencionaba pues, de China y Estados Unidos versus Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una cuestión, ¿no? Pues que es singular observar los diferentes enfoques de cada continente. En cuanto a la ética y la moral, porque cuando hablamos de ética e inteligencia artificial, ¿no? Pues la parte de la ética que acompaña a la inteligencia, ¿no? Pues podemos decir que la ética y la moral son cuestiones que evolucionan a lo largo de nuestras vidas y que no tienen principios permanentes, ¿no? Y que yo creo que la cuestión esta va más del sentido común que hay que aplicar a la algoritmia, ¿no? Para que sean inclusivos y que estén al servicio de las personas, porque claro, o sea, hacemos algoritmos para que nos ayuden a mejorar nuestro negocio o nuestra atención al cliente o lo que sea, pero no para nosotros servir al algoritmo. Eso sí que pues no lo tenemos que considerar desde ese prisma, ¿no? Y empresas como Microsoft, IBM y Telefónica, pues todas están muy involucradas en esta cuestión, porque de verdad aquellas empresas que vayan a tener más éxito van a ser aquellas que sean capaces de proteger mejor la privacidad, ¿no? Y eso es una responsabilidad que estas empresas que os he mencionado se están tomando muy en serio. Entonces, ¿cuáles deben ser aquellos principios de la ética que se debe tratar y que deben incluir en esta explotación de datos y de inteligencia artificial? Pues obviamente estar centrada en los humanos, como os decía, debe ser confiable, debe ser creíble, debe tener respeto a la autonomía humana, tiene que evitar siempre situaciones de daño personal, tiene que manifestar equidad, no dejar a nadie atrás y debe ser explicable. Y para eso, recientemente, la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública que la presentaron el 19 de febrero sobre una estrategia de datos y una estrategia de inteligencia artificial, que el plazo, si mal no recuerdo, termina a finales de mayo y en el que os animo a que participéis para hacer llegar vuestras inquietudes. Desde Digitales estamos preparando ya un documento que recoja todas estas sensibilidades que estoy comentando, ¿no? Y en las que, bueno, pues principalmente lo que persigue es este enfoque, ¿no? Es este enfoque pues, de transparencia y de que sean las propias empresas las que pongan a disposición sus algoritmos y sus datos para que sean perfectamente auditables. Y yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión, más que regular, en dejarlo en que sean las empresas, en que voluntariamente, las empresas obviamente responsables, las que obviamente den visibilidad de sus datos y de sus algoritmos y que dejen que se hagan auditorías de cómo han hecho ellos esa programación. Creo que debe ser más desde la autorregulación de las propias empresas que no como una imposición, ¿no? Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Y lo que tengo que mencionar también es que la regulación europea en torno al GDPR, ¿no? Teníamos antes del GDPR, teníamos en cada país una ley orgánica de protección de datos. La española ya era mucho más avanzada que la del resto de países europeos, pero el reglamento del GDPR que entró en vigor en enero de 2018 en España, que se aterrizó con la ley orgánica nueva de protección de datos, pues tengo que decir que es un marco súper garantista, el más garantista del mundo, que sirve de modelo a otros países pues como Singapur, y eso ya, pues bueno, Europa somos ejemplo en regulación en algo, no sé si es bueno o malo, pero bueno, es lo que
es, ¿no? Y está claro que protege la privacidad del individuo y la voluntariedad de dar esos datos personales. Por tanto, si me permitís, y para concluir mi intervención inicial y luego hablar, si queréis, de los tipos de modelos de cesión de datos que comentaba Javier, sí que creo que los datos y la inteligencia que se genera alrededor de esos datos tiene que ser legal y, por supuesto, cumplir el marco jurídico que tenemos ya. Y ya os digo que ninguna de las empresas que operan en España y que he mencionado anteriormente tienen ningún interés en entrar en un incumplimiento normativo. Tienen que ser éticos, con lo que hemos comentado, de dar visibilidad de cómo se hace esa recolección de datos, ¿no? Y dar visibilidad de cómo haces tú esa programación del algoritmo. Y, por último, pues como mencionaba también Javier, tienen que ser algoritmos robustos, porque no tenemos que perder de vista pues que hay una cuestión técnica detrás del tratamiento de los datos y evidentemente hay una cuestión social que acompaña los resultados de los algoritmos. Y súper importante, y sí que me gustaría aquí remarcar, que también lo ha mencionado, lo ha anunciado Javier, es inculcar la formación en competencias a la sociedad. España es un país que en cuestión de digitalización estamos por encima de la media. Bueno, a mí me parece que es un poco conformista ese resultado. Europa no lidera la transformación digital, la lideran Estados Unidos y los países asiáticos, por lo tanto, no es que esté satisfecha con este resultado, pero lo que sí que tengo que decir es que una de las debilidades de nuestra digitalización es la falta de formación en competencias digitales. Y, por tanto, eso sí que es una cuestión que desde Digitales también trabajamos muchísimo para ir trasladando esos conocimientos en la FP, en las empresas y bueno, por supuesto en los títulos universitarios, como comentaba Javier. Y por mi parte, pues de momento, Cristina, si te parece bien. Fenomenal, me parece estupendo, Alicia. Muchísimas gracias, porque además has hecho una panorámica muy completa desde una óptica muy pegada a la realidad, ¿no? Tengo que deciros que como politóloga y con mi mirada de ciencias sociales, me encanta ver cómo al final también este debate es un debate de gobernanza. Es decir, es un debate de cómo se gestionan las relaciones, es un debate sobre el poder, quién tiene el poder, cómo gestiona el poder, esto que está hoy en día tan en boga. Y por ahí va alguna de las primeras intervenciones que os quería plantear, que han ido llegando por el chat. Yo las he hecho a los dos y vais contestando. Os pediría brevedad, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido y hay un montón de cosas interesantes. En cuestiones de gobernanza salen muchos temas, ¿no? Por ejemplo, hay quien pregunta si las instituciones, las organizaciones internacionales, las instituciones supranacionales deberían tener algún papel en todo lo que es la regulación del 5G. También se pregunta sobre la soberanía digital europea. Tenemos que hablar de una soberanía digital europea. ¿Es posible? ¿Cómo? Y muy en concreto se hace énfasis en diferentes intervenciones sobre cuál debería ser el rol de las administraciones públicas en torno al Open Data. ¿Los datos públicos tienen que ser datos abiertos o cómo tienen que ser? Ya sé que son temas muy complejos y que cada uno de ellos da para una sesión entera, pero sí que os pediría una serie de ítems concretos para poder después avanzar más en el debate. Javier. Sí, empiezo por lo último. Los datos públicos deben de ser abiertos. Todos los que hacemos proyectos de investigación estamos acostumbrados desde hace años a eso. Durante los proyectos, no los resultados finales, sino durante los proyectos, todo lo que vamos generando, el conocimiento que generamos es público, porque fue la Unión Europea quien estableció esa norma, ¿no? Y por lo tanto, esa fue una gran medida de la Unión Europea, pero solo se hace en el sector de I+D. En innovación no se hace, por ejemplo, en absoluto. La innovación es otro tipo de política y no digamos en otros sectores de la administración. Entonces, todo lo que sea abrir, ya veo en el chat que ha salido el tema de la cultura, por ejemplo. Muy bien, claro, naturalmente que la cultura ha de ser abierto y gestionada públicamente, no solo abierto, y esa es mi respuesta final. Es decir, que lo importante es que la gestión sea pública y por eso entiendo que esté sujeta a un control parlamentario, que no Google no hay parlamento ninguno, ni en Google, ni en Facebook, ni en Amazon, ni nada. Entonces, esa es una estructura de poder no democrática, son empresas privadas que evaden los impuestos, que esa es otra cuestión, o sea, digamos, pero la cuestión no es la tasa Google, la cuestión es que las grandes empresas, los grandes señores del aire, no son solo vigilancia y control, sino que son dominación. Y esta es la tesis de nuestro libro. O sea, las tecnologías actuales son tecnologías de dominación
Y con eso enlazo con la segunda cuestión que me has hecho, Cristina. Las instituciones internacionales. Vamos a ver, ahí el fiasco total fue de la ONU en el año 2003 y 2005. Convocó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Entonces, y se dimitió la ONU y la UNESCO, que desempeñó un papel importante, dimitieron por completo de sus responsabilidades como organizaciones internacionales de gobernanza, precisamente, como se supone que la ONU es una institución de gobernanza, ¿no? Dejaron, digamos, tercer entorno, es decir, todos los mundos digitales, absolutamente a manos de las empresas privadas. En ese momento justo surgen las redes sociales. Y en este momento las redes sociales son el 80% de Internet. ¿Qué ha sucedido, por lo tanto? Que los señores del aire han conquistado Internet. Han conquistado. Ha sido una conquista, no una innovación. Internet ya existía y las innovaciones ya se habían hecho. La web también existía. La conquista ha sido lo nuevo. ¿Por qué? Porque se ha visto que era un espacio efectivamente enormemente prometedor para los negocios, pero termino con lo de la dominación, que es la clave, ¿no? Bien, y entonces con eso, perdona, la soberanía europea, la tercera cuestión que me has planteado. Soy muy escéptico, elogio, sin duda, el GDPR europeo es un avance muy claro, no llega ni mucho menos a la cuestión de fondo, que es la propiedad de los datos de uso, ¿no? Es decir, yo reivindico la propiedad de los datos de uso, ¿no? Y esto no lo hace la directiva europea ni en broma. No se atreverían, porque entonces muchos políticos europeos se pueden ver con problemas muy graves de que sus datos privados e íntimos salen a la palestra y en breve tienen que dimitir todos ellos. ¿Por qué? Porque son los señores del aire quienes tienen controlado la intimidad y la privacidad de los propios políticos europeos. Y si hace falta chantajear, se chantajea. Y entonces la gente tiene que dimitir o si no acaba siendo procesada. Bien, entonces dicho esto, con que hiciera la Unión Europea, la Cloud Europe, lo tiene aprobado, no la ha hecho, ¿no? La nube europea. Yo ya me daría con un canto en los dientes, o sea, con la Cloud Europe, está aprobada en el año 2003, hasta ahora no se ha desarrollado. Hágase la Cloud Europe en el sector educativo, empezando por el sector. Está claro. En primaria. Gracias, Javier. Primaria, ¿no? Gracias, Javier. Alicia, te veo que no puedes aguantar de hablar, así que cojo el micro. No, para responder a las preguntas que decías, ¿no? En cuanto a la gobernanza, y si debe existir una gobernanza o una regulación en 5G, ya existe. O sea, hay un órgano de la ONU que se llama la UIT, que es la Organización Internacional de Telecomunicaciones, que se dedica primero a decir, ¿no? a repartir los espectros para que se emita 5G y luego, pues además, la Comisión Europea tiene un plan sobre el 5G y una regulación perfectamente establecida y que luego, pues cada país pues tiene que adaptar. En España, pues se aterrizará en esa nueva Ley General de Telecomunicaciones que tiene que salir por la adaptación de un Código de Comunicaciones europeo que está pendiente de transposición en España y sí que existe, ¿no? Y bueno, pues al final el 5G va más de la velocidad de intercambio de datos y no tanto del volumen de datos o de qué datos están pasando. O sea, vamos a decir, una cosa son las infraestructuras y otra cosa lo que circula por encima, con lo cual ahí pues está perfectamente considerado dentro del GDPR que mencionábamos anteriormente. En cuanto a soberanía digital y soberanía europea, Europa no tiene una soberanía digital. O sea, ya sabéis que los grandes players mundiales son, pues se lo han dicho, o americanos, ¿no? Los grandes unicornios además son o americanos o son chinos o asiáticos, ¿no? Europa pues no, tiene un par de unicornios, un par de empresas relevantes como son SAP y Spotify, pero en esta línea pues no tiene grandes industrias tecnológicas, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente no sé si es tarde o no, pero creo que deberíamos intentarlo o por lo menos armonizar todas las políticas que tenemos en nuestro continente, porque lo que no puede ser es que a día de hoy la unidad de mercado europea no exista o la unidad fiscal europea no exista. O sea, nosotros mismos nos levantamos unas propias barreras que son herencias, ¿no? del pasado, ¿no? Y esa cuestión que nos cuesta a los Estados miembros de renuncia de la soberanía del Estado miembro a favor de Europa, que nos cuesta muchísimo y eso hace que lastre mucho nuestra competitividad como continente, ¿no? O sea, no hace falta que os hable de los millones de habitantes que viven en China, o en Estados Unidos,
claro, es que ya son un mercado, o sea, una empresa sale y ya tiene un mercado de 500 millones, ¿no? Aquí empiezo en una empresa desde cero y como mucho igual tengo 46 millones, ¿no? Pero claro, el salto, el esfuerzo es el mismo, pero el resultado no tiene nada que ver un mercado de 500 que de 46. Y eso sí que creo que es una de las cuestiones que no deberíamos tardar mucho más en abordar, ¿no? Y en cuanto al rol de las administraciones públicas con el Open Data, te digo que sí, o sea, la administración pública tiene datos, lo que tiene que hacer es ponerlos, abrirlos y dejar que el sector privado y muchas empresas pues creen nuevos servicios relevante, porque la administración tampoco sabe, ¿no?, sacarle partido a esos datos. Entonces, tenerlos por tenerlos, desde mi punto de vista, pues es tontería, ¿no? Sí, lo que pasa que es mucho poder, ¿no? Tener esos datos te puede generar una cantidad, o sea, te puede generar una cantidad de información. Si sabes transformar los datos en información, tienes allí unas potencialidades tremendas, ¿no? Para el que la tiene o para el que tiene acceso a ellas, ¿no? De todas maneras, hay otros... Sí, dime, Alicia. Lo que hacen es anonimizar todos los datos. Alicia Richard, claro. O sea, sabe una señora de X años, ¿no?, que vive en Madrid, pero nadie sabe exactamente mis datos, ni nadie puede sacar nada por lo que yo intercambie, a no ser que me vuelva loca, claro, y suba una foto que no debo, ¿no? Pero nadie tiene por qué hacer mal uso de mis datos, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que hay un elemento que no, probablemente en el debate público no está todavía muy desarrollado, que es la transformación de los datos en información, ¿no? ¿Qué falta en ese camino para que un dato se convierta en información? ¿Qué hace falta, ¿no? Y eso es un proceso de elaboración interesantísimo que el que es capaz de hacerlo es que él después el que puede explotar todas esas potencialidades. Hay otro bloque de preguntas, otro bloque de intervenciones que de alguna forma reflejan la tensión que existe entre reivindicaciones de compartir datos, por ejemplo, en estos momentos en temas de pandemia, de salud, etcétera, y la protección de la intimidad. Entonces, se pregunta en concreto sobre los datos abiertos y lo que tiene que ver con todas las políticas de salud 4.0 o de industria farmacéutica 4.0. Y a partir de ahí, de alguna forma, toda la tensión esta que se está viviendo, sobre todo enfocado al tema de la intimidad, protección de la intimidad en cuestiones que tienen que ver con salud y en cuestiones que tienen que ver con seguridad. De alguna forma, este debate no hace más que reeditar, ¿no?, la vieja discusión entre seguridad, libertad, cómo queda ahora pasado por la luz de todo este tema. Si quieres empezar tú ahora, Alicia, y así vamos cambiando. Perfecto. Bueno, o sea, lo que voy a comentar antes es que lo que más cuesta realmente es con los datos cómo sacarle esa monetización, ¿no? Porque pues, lo que más les cuesta a las empresas es crear un modelo de negocio en el de cómo yo, con toda esta información que tengo, le saco rendimiento, ¿no? Aunque parezca que sea muy fácil para los GAFAs, ¿no?, como comenta Javier, para el resto de industrias pues cuesta muchísimo. Y realmente es un punto en el que vale la pena investigar e innovar, ¿no? Y eso pues relacionado con la salud y con la pandemia. Sabéis que durante esta crisis, siguiendo el ejemplo de Corea, en España se han puesto en marcha en diferentes comunidades autónomas una serie de aplicaciones para hacer seguimiento de las personas infectadas con coronavirus, ¿no? En cuanto a la intimidad, bueno, pues como os decía, nuevamente no sale qué persona está contagiada. Lo que sí que sale es que hay una persona que está, me lo invento, a punto de entrar en Mercadona, que parece que está contagiada, evite usted pasar por ahí. O sea, lo que te dan es más información de cómo tú puedes prevenir ese potencial contagio, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que es positivo para la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo también para las administraciones, porque fijaros estos días las dificultades que han tenido el ministro Illa y las personas que han liderado la gestión de la crisis con las personas infectadas, con el seguimiento de datos, ¿no? Pues esto, si tuviéramos un sistema sanitario unificado, yo no digo que no estoy diciendo que se quiten las competencias de sanidad, se recentralicen, ¿no? Pero en cuestiones críticas como que estamos viviendo ahora, pues el tener una base de datos homogénea con todos los datos de todas las comunidades y que sean interoperables todas las aplicaciones entre ellas, pues yo creo que es de sentido común, porque lo que no puede ser es que La Rioja desarrolle una aplicación, Valencia otra y Madrid otra. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, pues esto creo, desde mi modesto punto de vista, creo que va más de crear una aplicación que sea útil pues para todo el país y que nos ayude a que
no haya personas, pues por ejemplo, me lo invento, en alguna comunidad autónoma que no tienen acceso a este tipo de aplicaciones, ¿no? Y por tanto, pues que pues no tengan la misma información que otras personas que viven en La Rioja, ¿no? Y pues que tengamos... O sea, eso, pues a mí personalmente, pues creo que es perder potencia, ¿no? Y pues en esa cuestión que me gustaría que fuera más homogeneizado. Desde Digitales nosotros queremos impulsar un Big Data sanitario para el gobierno y, bueno, al final los ciudadanos somos usuarios tanto de sanidad pública como privada a lo largo de nuestras vidas y tener en nuestra tarjeta sanitaria toda la información médica a la que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida, pues creemos que puede ayudar, ¿no? Pues tener desde el carnet de vacunas de cuando éramos pequeños, que, bueno, yo el mío no sé ni dónde está, y bueno, pues toda esa serie de tratamientos pues consideramos que también serviría pues para generar ahorros, pues para no repetir pruebas que son innecesarias, ¿no? Que, bueno, pues en fin, consideramos que esto sería súper interesante. Gracias. Gracias, Alicia. Javier, este es un tema que lo has trabajado a fondo. ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, sería un gran negocio, o sea, realmente sería un negocio. Se pelearían Google y Facebook a muerte por conseguir esos datos sanitarios a escala global, no solo en España, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, tenéis futuro, efectivamente, desde Digitales, porque si conseguís ese producto y el gobierno encima, como ingenuos, os lo paga, entonces lo vais a vender a precio de oro a los grandes señores del aire, los datos sanitarios de la población española. Estoy en contra de que suceda porque los datos sanitarios son íntimos, no privados, son íntimos. Defiendo la intimidad y no es lo mismo la intimidad que la privacidad, en absoluto es lo mismo. Bien, dicho esto, con respecto al modelo de la pandemia, digamos, sí que bueno, se ha gestionado... ¿Perdón? Eso, o sea, bueno, primero matizar que ni Google ni Facebook están en Digitales, eso para empezar. Solamente... No, os comprarán, no te preocupes. Os harán una oferta, y os comprarán por un montón de millones de dólares, os llevaréis unas buenas comisiones, claro. No estamos en venta. Así ha funcionado. ¿Cómo te crees que compraron WhatsApp? ¿Cómo que compraron WhatsApp, Facebook? Bueno, yo creo que más que entrar en el debate sobre esto en concreto, Javier, continúa con lo que ibas comentando, ¿no? Bien, entonces paso a la cuestión de cómo se ha gestionado. En primer lugar, hay que respetar a la OMS, aun cuando dicen que el 75% de la financiación de la OMS está a cargo de empresas farmacológicas, dicen, no tengo el dato comprobado, entonces digamos que eso ya, ese lobby de farmacológicas pues plantearía dudas, supuesto que ese dato sea cierto. En cualquier caso, la OMS ha operado bien en esta pandemia, o sea, y quizás se retrasó en declarar la pandemia, pero en términos generales yo creo que ha operado bien. Lo más grave que podría, y en la OMS se suman los datos de países que han obtenido los datos de contagiados, de curados o de fallecidos, etcétera, con metodologías completamente diferentes. Eso es lo que no se puede hacer en ciencia de datos. O sea, si has obtenido datos en un país o en una región, lo estás diciendo, Alicia, no puede suceder que en España cada comunidad tenga sus propios procedimientos para obtener los datos, tendrán que ser comunes a toda España, completamente de acuerdo, pero comunes es una pandemia, no es una epidemia española, o sea, no es la gripe española, es una pandemia. Entonces lo que habrá que respetar son los criterios de los datos que ponga la OMS y sean criterios abiertos y sometidos, y no los de Corea, y ni mucho menos los de China, faltaría más. Naturalmente que en China la vigilancia está completamente interiorizada, es una dictadura. Entonces, claro, si queremos ir a una dictadura de tal manera que hasta nuestros datos médicos van a ser, el señor Zuckerberg va a disponer de los datos médicos de todos, pues vamos, mejor apague y vámonos, ¿no? O sea, claramente. Bien, termino únicamente diciendo, con una expresión tremenda que has dicho, Alicia, y lo entiendo, o sea, vamos, representas las empresas, monetizar los datos. Ese es el gran problema, lo has dicho clarísimamente. Bueno, pues yo, al monetizar los datos, que entiendo que las empresas tengan su gran problema, digo socializar los datos, socializarlos. Hacerlos abiertos, no todos los datos, no los íntimos ni los privados, pero socializar los datos y no monetizarlos, porque el valor dinero es muy importante, pero hay otros valores, hay valores sociales muy relevantes también, que son los que yo defiendo y promuevo. Muchísimas gracias, Javier. Alicia, si tienes una contestación muy breve por alusiones, cuestión de 1 minuto, porque estamos rayando el tiempo.
Y bueno, yo quería decir que igual no me he explicado bien, pero que lo que proponemos del Big Data a nivel español es que sea una tarjeta que sea el usuario, o sea, es decir, cada español, el que sea el dueño de esa información que está ahí metida, y que esa nube o esas bases de datos sea el gobierno el que las tenga, ni Facebook, ni Google, ni nadie. Eso pues... Con eso de acuerdo, entonces, como una nube pública sanitaria. De acuerdo, con No eso hay cómo hablar para encontrar acuerdos, ¿eh? la que sea el propio ciudadano el que tenga su tarjeta con sus datos y su propio espacio para cargar ahí toda esa información sanitaria de forma ordenada. Y que esté criptografiada, la tarjeta esa criptografiada. Por supuesto, Os veo trabajando juntos en el proyecto, de aquí a nada. Si seguís la conversación, os veo colaborando en el proyecto. Monetizar es que, oye, las empresas pues tenemos unas cuentas de resultados que tal, y que evidentemente hay muchas cuestiones que no son monetizables, pero que son, vamos a decir, convertibles en valor, ¿no? Como comentaba antes Cristina, y que por supuesto pues en esa socialización, ¿no? Y creo que en esta pandemia las empresas tecnológicas han demostrado, han dado un apoyo brutal al seguimiento de esta pandemia y han hecho cosas milagrosas, ¿no? Me contaba el otro día una empresa que fue capaz de trasladar todos los sistemas de atención primaria en el servicio de atención primaria de la Generalitat de Cataluña, fueron capaces de trasladarlo en 2 días, que eso, o sea, es un proyecto que tarda muchísimos meses. En 2 días lo trasladaron para que los médicos de forma remota pudieran atender a sus pacientes, ¿no? Para evitar contagios y dejarles y para garantizar esa atención, ¿no? O como todas las acciones que se han llevado a cabo de regalar datos durante esta crisis para que la gente no se quedara sin conexión y sin poder hablar con sus personas cercanas, o ese hospital de IFEMA que se montaron también las infraestructuras de telecomunicaciones para atender a los pacientes también en un fin de semana. Entonces quiero decir que ha sido un trabajo pues de personas anónimas, ¿no? Que nadie las ha aplaudido en ese aplauso de las 8 y que creo que tiene mucho mérito. Y luego también destacar que las infraestructuras de telecomunicaciones que tenemos en España son las más modernas de toda Europa, y eso es todo gracias a inversión privada de los operadores de telecomunicaciones, porque así como en otros sectores, el de infraestructuras civiles, pues sí que es verdad que se sacan pliegos y concursos, en el sector de las telecomunicaciones es un sector que toda la inversión es 100% privada, y que en un caso como el de la pandemia que hemos vivido, pues hombre, pues creo que tiene muchísimo mérito el riesgo que han tomado estas empresas y que nos ha permitido seguir con nuestra actividad, pues más o menos habitual, vamos a decir, en esta época de confinamiento o de reducción de la movilidad, ¿no? Un detallito. Muchísimas gracias. Creo Pero detallitos recordar que Red de 2 Telefónica de segundos, España fue pública. Creo recordar que Red Telefónica era pública. fue pública hasta que fue privatizada. Efectivamente, y eso ya nos lleva a otro debate. La verdad es que han quedado muchísimos temas en el tintero, tengo que cortar porque son las 7:03 y ya me están picando por aquí por todos los sitios. Yo diría que en estos 2 meses que llevamos prácticamente encerrados con la pandemia, yo creo que hemos empezado a intuir que no conocíamos ni un porcentaje muy pequeñito, ni un 1% probablemente de las posibilidades tecnológicas del mundo que vivimos, y por lo tanto también hemos empezado a ser conscientes que tampoco sabemos exactamente ni el 1% de los riesgos que genera o de los desafíos que nos proponen todas esas posibilidades tecnológicas del mundo en que vivimos, ¿no? Por lo tanto, estamos empezando a abrir un debate que puede ser gigantesco. No hay más que ver cómo el chat se ha llenado de preguntas, de apelaciones de todo tipo que tienen que ver con cuestiones técnicas, con cuestiones económicas, con cuestiones de cómo la filosofía y la ética tienen que entrar en este debate. Lo cierto es que el chat en estos momentos sigue todavía ardiendo de comentarios que indican que el debate está vivo y que no hemos hecho más que empezar a abrirlo, ¿no? A estos niveles, y por lo tanto queda muchísimo por recorrer. Creo, Javier, Alicia, que nos habéis dejado 2 visiones absolutamente distintas, que merece la pena profundizar en cada una de ellas para ir avanzando en el debate, y que sin duda habrá que hacerlo porque esto lo tenemos ya aquí encima y por lo tanto necesitamos entenderlo lo mejor posible. Y no me queda más que dar las gracias a vosotros dos por participar, a las personas que han estado en el chat aportando preguntas, reflexiones, etcétera. Veo ahora mismo, por ejemplo, que se recuerda a Mariana Machucato y ese debate sobre el valor de las cosas que también ha salido hoy, etcétera, etcétera. Animo además a los que están en el chat a que sigan debatiendo, y simplemente recordar que la próxima sesión
abordaremos otro de esos grandes desafíos pendientes, probablemente el mayor desafío que hoy en día tiene la humanidad ante sí, que es la emergencia, la crisis. A mí me gusta más hablar de la crisis climática. Será nuevamente el próximo miércoles a las 6 de la tarde, como es habitual, y tendremos también 3 ponentes de lujo. María José Sanz, directora del BC3, Anchón Olave, en estos momentos asesor de la ministra Rivera, y nos acompañarán junto con Fernando Valladares, el biólogo y experto del CSIC, que últimamente además está muy activo intentando explicarnos cómo la biodiversidad tiene un papel fundamental a la hora de parar o a la hora de dificultar la expansión de estas pandemias. Así que muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todas y nos vemos el próximo miércoles. Un saludo.